Fiscalía de Colombia atribuye a una red de sicarios atentado contra senador y precandidato colombiano Miguel Uribe, quien sigue en estado crítico según los médicos. Atentado en Colombia debe ser un espejo a considerar en Honduras para que bajen niveles de violencia política y discursos de odio, piden analistas. Bandas criminales reclutan menores para acciones de sicariato y en Honduras empiezan a los 5 años, alerta Casa Alianza y otros organismos defensores de la niñez. Política migratoria de Trump desata cacería en Los Ángeles y enfrentamientos entre el gobernador y el mandatario por irrumpir en un estado santuario. Honduras se prepara junto a México y Guatemala para ofrecer respuesta en bloque a Estados Unidos. Presidenta Castro toma juramento al nuevo canciller Javier Bú y recibe primeras cartas credenciales a embajadores en lista de espera desde hace meses. La CESAL y el Seguro Social anuncian nueva distribución de medicinas a pacientes crónicos en sus casas a través del delivery y los Uber. Freddy Cerrato anuncia que en el mes de julio la administración Trump definirá si quita arancel del 10% impuesto a Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Resumidas cuentas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 9 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Bueno, seguramente que la comparecencia del diputado presidente del Congreso en este momento está generando mucho debate en el país porque ya amenaza con expulsión de diputados, citando el artículo 197 de la Constitución, que afirma lo siguiente: los diputados están obligados a reunirse en asamblea en las fechas señaladas por esta Constitución y asistir a todas las sesiones que celebre el Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada. Los diputados que con su inasistencia o abandono injustificado de las sesiones dieren motivo a que no se forme el quórum o se desintegre serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho de optar a cargos públicos. Ha citado en su comparecencia este artículo constitucional que ustedes ven en pantalla el diputado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. ¿Cómo se recibe en la oposición el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano? Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Renato, y saludar al pueblo hondureño. Definitivamente lo que demuestran los que hoy gobiernan, denominados el gobierno de la refundición, porque este país lo tiene refundido en miseria, desempleo, pobreza, desigualdades y el odio que está imperando en el país. Lo que han demostrado, Renato, es que estos que gobiernan este país están endiosados, están borrachos de poder. Y les pega y les calza una frase que dijo Callejas allá por 1989, que estos que están borrachos de poder hoy, en el desplome de los votos, en el estampido de las urnas, el pueblo hondureño les va a decir libre nunca más en 5 meses, 20 días, Renato. Eso primero es una amenaza que le ha venido repitiendo Redondo y en varias ocasiones en base a ese artículo 197 de la Constitución, amenazando de que va a expulsar a los diputados de oposición y los va a querer sancionar por 10 años. No es primera vez que lo hace, Renato, lo ha hecho ya en unas 3 ocasiones en el hemiciclo del Poder Legislativo. Hoy lo que ha comparecido Redondo no solo es amenazar, sino a violentar la misma Constitución que él acaba de leer ciertos artículos. Hay que recordarle a él, a sus abogados, a sus asesores, a los que le redactan las verdades legales que él lee en diferentes ocasiones durante estos 3 años y medio, que la Constitución y la ley orgánica se analiza, se estudia de manera integral. Una vez se aprueba la Constitución y posteriormente nos ordena aprobar la ley orgánica. ¿Qué significa esto? Que la ley orgánica desarrolla cada uno de los artículos constitucionales, los amplía y los explica. Los artículos constitucionales con la ley orgánica son claros. Ningún diputado suplente de un partido puede irse a sentar a usurpar curules de otro partido. Eso
Eso es ilegal, eso es delito. El pueblo hondureño en la elección del 2021 a cada partido le dio un número de votos. Renato, al Libre le dio 50 votos, 50 diputados electos, no le dio 100 votos, porque en la cabeza, en la interpretación de ellos, entonces el Libre tiene 100 votos. A nosotros nos dio 44 en interna, no nos dio 88 votos, y así a cada uno de los partidos políticos. En 45 años ya de democracia, de la vigencia casi de esta Constitución, nunca ningún diputado suplente de un partido ha usurpado los curules de otro partido. Aquí lo que nos llama es a la reflexión, a la oposición a estar vigilantes, a estar permanentes, y aquí tenemos una gran responsabilidad los partidos de oposición, en este caso Partido Nacional y Partido Liberal, de permanecer de manera permanente. Y aquí hoy lo que ha presentado Redondo es una defensa a la tesis en base al sustento legal al cual él ocupa el cargo de coordinador del Congreso, porque sigue siendo ilegal su cargo. Hay que reírnos a 3 años y medio, el 21, 23 de enero del 2022. Así se eligieron la Junta Directiva, usurpando curules de la oposición con suplentes de Libre. Ellos tienen que defender esa tesis, que es ilegal, es inconstitucional, es abusiva y también viola toda norma constitucional y la ley orgánica. Lo que ha presentado hoy es una interpretación, Renato, a la Constitución. Eso es lo que presentó en cadena nacional. Y esa interpretación, pero no es capaz de leer él el artículo 205 de la Constitución, numeral 10, que establece que es el Pleno del Congreso, los 128 diputados, por 2/3 partes, o sea, 86 diputados, son los únicos que pueden interpretar la Constitución de la República. Aquí nos toca estar unidos la oposición, estar vigilantes, permanecer en nuestros curules y no permitir más abusos de estos que están mal gobernando este país. 5 meses, 20 días, tenemos una gran tarea, Renato. No vamos a permitir ni que nos expulsen, ni que nos inhabiliten, ni que vuelvan a usurpar los curules de la oposición. Y mañana, Renato, hemos sido convocados a las 3 de la tarde. Nosotros, si mañana en la sesión no cierran la sesión y se discute el acta, procederemos a una protesta legislativa, porque ya no podemos seguir con esta sesión abierta por tanto tiempo. Tenemos que discutir el acta, que se cierre y que empiecen las sesiones de carácter normal con todos los diputados en el hemiciclo. Justamente, ¿será por esto, previendo lo que ustedes como oposición piensan hacer mañana, que está advirtiendo Redondo la expulsión de diputados, Tomás Zambrano? Sí, casi seguro. Recuerde que la semana anterior ofrecimos una conferencia de prensa el día miércoles y manifestamos de que si no cerraban la sesión y no se discutía el acta, íbamos a realizar la protesta legislativa. Pero eso sigue en pie, Renato, no retrocedemos. La oposición estamos defendiendo al país, defendiendo la institucionalidad, defendiendo la democracia y defendiendo al pueblo hondureño. Así que mañana vamos a pedir que se cierre la sesión, se discute el acta, se vote y se proceda una nueva sesión. Si eso no sucede, pues el Partido Nacional, y vamos a ver qué reacción tienen los otros partidos de oposición, se manifiesta y se presenta a hacer una protesta legislativa hasta que se cierre ese acta. Permítame, Tomás Zambrano, el diputado Marlon Lara viaja en este momento en carretera. Mario Segura, jefe de la bancada liberal, por eso se nos dificulta tener comunicación con él. Marlon, los liberales, después de esta comparecencia en cadena de televisión y radio del diputado Luis Redondo, amenazando o advirtiendo de la expulsión de diputados, ¿qué piensa? Muy buenas noches, Renato. Un saludo al pueblo hondureño. Quiero decirte que esa conferencia de prensa que ha hecho Luis Redondo atenta contra la Constitución y nuestras leyes. Él no tiene la potestad de decir que va a expulsar diputados. Ya hay una ley orgánica del Congreso. Él está usurpando ese poder del Estado desde el día 21 de enero, cuando se eligió una junta directiva provisional, y a golpes y patadas. No conocieron la votación que tuvimos de 79 diputados que elegimos a Jorge Cáliz como presidente de la Junta Directiva Provisional. Después, los acontecimientos de que Libre se tomó el Congreso Nacional, no dejaron entrar a los diputados a elegir la Junta Directiva, y en ese sentido fue nombrado de manera ilegal Luis Redondo con 44 votos de su bancada, y la mayoría de oposición, que es el poder del pueblo, es el poder soberano del pueblo,
eligió a Jorge Cáliz como presidente del Congreso Nacional. Mañana nosotros como liberales vamos a estar ahí puntuales en nuestros curules. La insurrección legislativa fue algo que Libre lo puso en práctica en el país en el periodo pasado, y ellos no pueden venir a amenazar a los diputados si no cumplen con los procedimientos que dice la ley orgánica. Ellos tienen que cerrar esa sesión, tienen que someter a discusión el acta para que se apruebe o se desapruebe, y después abrir una nueva sesión para seguir deliberando en el Congreso Nacional, algo que Libre no está acostumbrado porque quiere imponer las leyes a la fuerza. Permíteme, diputado Marlon Lara, la profesional del derecho con orientación constitucionalista Ruth Lafosse, y todo esto como una profesional del derecho que estudia la Constitución de la República interpreta hoy la amenaza que hace Redondo con aplicar un artículo constitucional, justamente el 197 que Honduras ve en pantalla en este momento. Ruth, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. La verdad que lo que se mira es una crisis en el Congreso Nacional, que no es de ahora, sino desde el nombramiento a la fuerza y sin los votos de un presidente del Congreso Nacional, que ahora vemos todo lo que ha traído como consecuencia. Pero frente a ello estamos frente a un uso peligroso o una utilización peligrosa del artículo 197 de la Constitución. Este artículo fue diseñado precisamente para sancionar a quienes con intención maliciosa o injustificada paralicen el funcionamiento del Congreso. Si no hay esa intención maliciosa o no es o es injustificada, obviamente que puede sancionarse, pero sin esos dos elementos no podría hacerlo bajo ningún punto de vista, puesto que lo que se tendría que considerar o visualizar es que pretende la paralización del funcionamiento del mismo Congreso. Ya no es por los mismos diputados, sino que por un presidente del Congreso Nacional que pretende precisamente paralizar el mismo con una sanción que no es específicamente la que establece el artículo 197. Pero si se aplicara sin esas pruebas claras de esa intención, lo que tenemos no es una disciplina parlamentaria, sino una herramienta de persecución política a la oposición. No debemos olvidar que es un año electoral. Pretender expulsar a los diputados por no integrarse a una sesión puede interpretarse o debe interpretarse como un intento de control del Congreso Nacional por la fuerza, silenciar voces disidentes y forzar decisiones que favorecen específicamente a intereses particulares de carácter partidario, específicamente al partido oficial de gobierno. Es una muy mala interpretación de la Constitución, aparte que no tienen la atribución para hacerlo. Se atenta directamente contra la democracia misma, se atenta contra la representación ciudadana de nuestros intereses políticos, se atenta específicamente contra la pluralidad política del disenso en un Congreso Nacional que es eminentemente de carácter donde se pueden haber oposición como no puede haberla. O sea, los disensos son por naturaleza dentro de ese Congreso Nacional. Así que manipular el quórum para imponer decisiones o deslegitimar la posición no fortalece de ninguna manera al sistema democrático. Más bien se utiliza el derecho, se utiliza la Constitución de manera corrompida. O sea, que el derecho se corrompe de manera de utilizar que se favorezca intereses particulares de carácter partidario. Ruth Lafosse, usted que ha sido decana de una facultad de ciencias jurídicas de una importante universidad privada, ¿debe aprobarse el acta anterior? ¿Debe cerrarse la sesión? ¿O lo que dice Redondo es lo cierto? No es correcto, es una función legislativa. Es parte de la formación de una ley. Y lo dice claramente la Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional. O sea, si una acta
no cumple con la formación para emitir o originar una ley a través de un decreto, queda abierta. O sea, no se ha terminado la formación misma. Entonces, debe cerrarse. Eso no implica que lo que ha aprobado tenga alguna manera de llegar a lograrse que se pueda convertir en otra cosa que no se aprobó en el Congreso. Pero desde el punto de vista formal del procedimiento en la formación de la ley, debe obligadamente cerrar el acta para poder abrir otro debate con otros distintos puntos o lo que se quiera tratar en el mismo. Para usted entonces, para usted entonces, aunque ya haya sido publicado eso, no es ley vigente del país, porque no hubo aprobación de acta y cierre de esa sesión. Definitivamente no. Permítame un segundito. Valoración final, 30 segundos, diputado Tomás Zambrano. Bueno, Renato, denunciamos ese abuso de Redondo de violentar la atribución del Pleno del Congreso. Solo nosotros, 86 diputados, podemos interpretar la Constitución. Y no nos vamos a esconder, no nos van a silenciar, no vamos a detener nuestras acciones para defender el proceso legislativo y defender nuestras posturas en el poder legislativo el día de mañana. Así que mañana, si no cierran la sesión, si no se discute el acta, vamos a protesta legislativa, no vamos a acompañar más abusos, más ilegalidades, y aquí vamos a seguir alzando la voz desde el Congreso Nacional, la bancada de nuestro partido. Vamos a ver, interpretemos bien qué es protesta legislativa. ¿Es símil de insurrección, como ya aprendimos a interpretar los hondureños? ¿Qué significa rebeldía legislativa? No vamos a permitir que se lleve a cabo la sesión hasta que se cierre esa acta y se continúe con una sesión normal con los 128 diputados presentes en el hemiciclo. Gracias, diputado Tomás Zambrano. Marlon Lara, 30 segundos. Bueno, es la posición que ha tenido el Partido Liberal. Nosotros, por eso mismo, no entramos a la sesión donde se aprobó el presupuesto del CNE, porque exigíamos que se cerrara la sesión, que se sometiera a aprobación o improbación el acta, y Libre no cumplió con eso. Por eso el Partido Liberal mantuvo una postura firme. No vamos a avalar ninguna ilegalidad en el Congreso Nacional, y Luis Redondo está usurpando un poder del Estado, y él no puede amenazar al Pleno de los diputados porque son la representación del pueblo expresado en las urnas, y la mayoría del pueblo hondureño votó porque en el Congreso existiera una posición firme y contundente en defensa de la democracia de este país. En otras palabras, los valores del Partido Liberal. Marlon Lara me está diciendo que el Partido Liberal no acepta que su decisión en la última sesión haya sido una inasistencia o abandono injustificado, sino una acción en función de que Luis Redondo ahora se dedica a interpretar la Constitución a su antojo. Es correcto, Renato, así como lo está haciendo ahorita, así lo va a hacer a futuro, ni va a necesitar el Pleno del Congreso para aprobar leyes, y eso no lo podemos permitir. Nosotros fuimos claros y contundentes desde la semana antepasada. Deben cerrar esa sesión, sometan a discusión el acta y después sometemos a discusión el presupuesto del CNE, donde todos estamos de acuerdo. Pero ellos han querido y respetar el procedimiento que dice la ley orgánica del Congreso, y no quieren someter a aprobación el acta. Gracias, Marlon Lara, diputado Marlon Lara. Y le pregunto por último a la diputada, mejor dicho, a la constitucionalista Ruth Lafosse. ¿Eso que escuchó de Tomás Zambrano y de Marlon Lara está revestido de juridicidad o no? Ruth. Mire, a eso se le denomina rebeldía legislativa, y es válida si se ejerce como una forma de protesta política dentro del marco democrático. Es un recurso legítimo cuando se violan los principios constitucionales, como la representación plural o la representación política nuestra, de la población, o el debido proceso en la formación de una ley, como es el caso. No es desobediencia a la Constitución, es una defensa precisamente a la institucionalidad frente al abuso de poder de un presidente del Congreso Nacional. Gracias. La abogada Ruth Lafosse, aquí en el Noticiero Estelar de Honduras.
Tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de las reformas a la ley de tarjetas de crédito, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros anunció este lunes que comenzará a elaborar el reglamento del decreto 34-2025 para que entre en vigencia. Indican que la reforma al 36 representa un menor pago de intereses para los usuarios, ya que considerará los pagos parciales que se realicen y solo se contraerá cargos por el saldo que la persona no haya pagado. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros agrega que en el artículo 44 establece la incorporación de responsabilidad para los comercios de realizar el cobro a la vista y en presencia del propietario de la tarjeta cuando la venta sea presencial. En tal sentido, subrayan que para brindar certidumbre a la población y empresas, en el reglamento quedará claro que la reforma aplica únicamente para transacciones presenciales sin afectar las compras en línea. La inflación y el deslizamiento de la moneda local frente al dólar hace que los ahorros de los hondureños pierdan valor al recibir una baja tasa de intereses anual que no corresponde con la inflación del país. Y según los economistas, es tiempo de aprobar nuevas políticas que incentiven el ahorro y la inversión. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Los ahorros están perdiendo valor por la inflación y la devaluación de la moneda, pues si las personas tienen dinero ahorrado solo reciben una tasa de interés de 2.55% en promedio anual. Nada atractivo porque la inflación ronda el 5%, explica el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Que nosotros la comparamos a la tasa de inflación vigente, más bien hay una pérdida en el poder adquisitivo, porque estaríamos nosotros teniendo más bien una tasa pasiva negativa, la cual no compensa precisamente el tema de los movimientos en el nivel de precios que hay en la economía. Los intereses por ahorrar no son congruentes con los que se pagan por un crédito que ya supera el 18% en promedio anual. Por ejemplo, por una cuenta de ahorros con 100,000 lempiras puede recibir 45 lempiras mensuales o 200 lempiras en el mejor de los casos. Únicamente los depósitos a plazo fijo son los que tienen una mejor rentabilidad del 12%, pero solo una minoría accede a este tipo de productos financieros. Debe de ser congruente, ¿no? Si hay un aumento de las tasas de interés activas, debe de haber un incremento de las tasas de interés pasivas y poder incentivar el ahorro, que es uno de los elementos clave. La banca tiene un exceso de liquidez y por eso no le urge obtener más depósitos, que más ahorrantes metan más dinero, porque la liquidez que tienen es más que suficiente para seguir prestando. Por ello recomiendan que se aprueben nuevas políticas financieras que incentiven el ahorro y la inversión. Se debe generar precisamente políticas orientadas a poder mejorar el tema del ahorro a nivel nacional y claramente que esto incluye las reformas a poder generar una mayor tasa que permita que las familias hondureñas puedan por lo menos compensar mínimamente el tema de la inflación más otros factores que están asociados. La baja rentabilidad ha llevado a que miles de personas caigan en negocios engañosos, como el caso de Corium Inversiones, o que recurran a la compra de dólares para proteger sus ahorros. Luego de una gira por Estados Unidos, el secretario de Desarrollo Económico anunció que en el mes de julio se conocerá si el gobierno de Donald Trump decide exonerar a Honduras del arancel del 10%, pues asegura que les explicaron que las exportaciones a esa nación no son una amenaza, sino que generan riqueza y frenan la migración. Hemos abogado por recuperar los aranceles a cero y vamos a esperar hasta el mes de julio, se va a tener una respuesta definitiva. A mi juicio fue excelente la gira porque fuimos recibidos, fuimos atendidos, ahí están las imágenes, 15 reuniones, realmente muy intensas todo el día, moviéndonos, planteando y con los empresarios, y es el inicio, es la apertura de lo que son las reuniones, y por lo menos estamos ya en una lista de países que ha presentado una iniciativa para negociar esos temas. Cerrato también comentó que les dejaron claro que Honduras es un socio y aliado de Estados Unidos y lo único que piden es un trato justo en materia comercial.
Representantes de los agricultores anunciaron que se movilizarán este martes a nivel nacional por la falta de apoyo por parte del gobierno, ya que en la temporada de siembras carecen de acceso a créditos y convenios de compra-venta de los granos básicos. ¿Verdad? Con el fin de protestar ante el gobierno porque no hemos recibido apoyo, estamos en el mes de junio, no hemos podido sembrar. Creemos que de no ser así no habrán condiciones y el país va a tener que importar todo lo que el pueblo consume, ¿no? Ya lo he explicado, 5 millones de quintales de arroz, 2.4 millones de quintales de frijol y 20 millones de quintales de maíz. Sin embargo, la secretaria de Agricultura, Laura Suazo, salió al paso y fue directa al asegurar que la protesta tiene otras motivaciones, entre ellas la condonación de millonarias deudas con Banadesa. Pero es el tema de una condonación de deudas morosas que tiene un grupo de unos 20 productores, líderes de las organizaciones que están convocando a la marcha. Ese es un tema que no está en nuestras facultades aprobarlo o no aprobarlo. Entendemos la situación y se entiende hasta el grado que en este gobierno, en los primeros años, se hizo incluso una consideración para seguirles prestando al mismo grupo de productores que hoy nos reclaman y que algunos ni siquiera se han dignado a pagar. Suazo aseguró que el gobierno de la presidenta Castro ha apoyado a todos los sectores productivos y llamó al diálogo a los líderes de las organizaciones con quienes estaba prevista una reunión para este miércoles. No obstante, los productores mantienen su postura que protestarán frente a Casa Presidencial y traerán sus tractores, camiones, furgones y equipo de trabajo. Aunque la presidenta Xiomara Castro ordenó reperfilar toda la deuda pública que supera los 17.000 millones de dólares para aliviar el mermar el pago de intereses, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, explicó que se están concentrando en refinanciar únicamente un bono soberano por 700 millones de dólares. Hay el vencimiento de un bono, el primer bono vence en el año 2027. Nosotros con este proceso, con esta orden que nos dio la presidenta de reperfilar, estamos haciendo una propuesta para reperfilar esos 700 millones que van a vencer en 2027 para evitar que el presupuesto en el año 2027 se vea seriamente afectado por el pago de ese vencimiento. Aseguró que el país no está en riesgo de impago, pero el monto a pagar es alto, superando los 66.000 millones de lempiras este año, por lo que reperfilar el bono servirá para quitar la presión financiera a partir de 2027. Si es padre o madre soltero, sabrá lo complicado y estresante que puede ser a veces criar a un hijo por su cuenta, pero con la ayuda de estos consejos que le vamos a proporcionar en educación financiera, esa tarea puede ser una carga más sencilla para sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Cuídese a sí mismo, coma de forma saludable, practique ejercicios de forma regular, duerma las horas necesarias y tómese un tiempo de descanso de vez en cuando. Pase tiempo con sus hijos. Comer con ellos, leerles cuentos o ayudarles en sus tareas hará que sus hijos se sientan atendidos y queridos. Construya un hogar seguro y estable. Es relativamente sencillo, estableciendo una rutina diaria clara y coherente, pues el niño lo percibe como un signo de normalidad. Limite tanto como pueda el número de personas que entran y salen de la casa, para que él sienta que goza de un espacio propio. Comuníquese con sus hijos, hable a menudo con ellos de lo que les inquieta, no tema a que se expresen libremente sus emociones, aunque ocasionalmente puedan ser negativas. Preste especial atención a lo que dicen sobre sus compañeros de escuela. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez comentó que le da tristeza y disgusto ver las maldades de una empresa que dice estar haciendo inversiones y es peor que las autoridades intenten pagar esas deudas con los impuestos al tiempo de cuestionar que el gobierno asegure que no hay dinero para medicinas ni para pagar médicos. Nos ha dado tristeza y al mismo tiempo disgusto ver cómo quieren hacer esas maldades. Dizque invirtiendo fondos y todavía peor que los quieren pagar con los impuestos.
que no hay dinero para medicinas, que no hay dinero para pagar a los médicos, a los maestros, a los empleados públicos, a todas las empresas que están haciendo trabajos y que no les pagan. ¿Y para qué quieren el dinero entonces? Son las palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Lamenta ver maldades causadas por supuestas inversiones en el caso Corium y que luego, con dinero que deberían servir para comprar más medicinas, se prometa que se va a pagar lo que esa empresa no ha sido capaz de solucionar. Lo que esa empresa se gastó, se embolsó y que le prometió a la gente que ahí metió su dinero, que con dinero público se les va a pagar. Cuando aquí falta de todo, falta de todo. En otra información, el llamado de la Conferencia Episcopal al gobierno exigiendo una solución al caso de Corium, bueno, es la misma temática, sin caer en los falsos paternalismos es correcto y muy claro, estiman los expertos, al indicar que no es con dinero público cómo se solventará el problema, sino deduciendo responsabilidades a los estafadores, mientras integrantes del oficialismo piden no politizar el tema al aseverar que ya le cayó el 20 al gobierno que no puede hacer uso del dinero público. Es acertado y potente el llamado de la Conferencia Episcopal al gobierno sobre el tema de Corium Inversiones, considera este analista, ya que cuestiona la fragilidad institucional y pide resolver el problema sin acudir al falso paternalismo. Creo que lo han hecho muy bien, el llamado es muy potente para que el gobierno suma un rol importante. En el caso de Corium, yo creo que un elemento clave que rescata el mensaje de la Conferencia Episcopal es que Corium no es una causa, ¿verdad? Es más bien el resultado de la debilidad institucional del país, ¿no? Afirman que no es pagando con fondos públicos que lo van a solucionar, sino deduciendo responsabilidades sin privilegios para nadie a fin de que no se repita. El Estado no debe asumir esas posturas paternalistas para efectos de poder resarcir daños. Ese es un conflicto entre privados en el cual se debe de resarcir el daño las personas que lo han ocasionado. Representantes del gobierno dicen que no se debe politizar este tema porque el Ejecutivo solo tuvo una buena intención de ayudar, pero que ahora está claro que no puede pagar ese dinero porque no está facultado y tampoco hay presupuesto. El Ejecutivo trató de buscar fondos para pagarles parte de la deuda, por lo menos a los pequeños inversores, pero lo dijo muy claro el ministro de Finanzas, que no había dinero para cubrir esas deudas y se quedó nada más en una buena voluntad. Pero hay quienes piensan que debe haber una salida más salomónica porque miles de personas fueron estafadas y las instituciones tienen responsabilidad al estar ausentes en la regulación de este tipo de negocios. Yo sí considero que el gobierno debe de seguir asumiendo cierta responsabilidad y ahí concuerdo con la postura de la Iglesia, donde enfatiza en que se realice un proceso investigativo más profundo. La Conferencia Episcopal exhortó al gobierno a buscar una pronta solución a este escándalo nacional, pues advierte que ha generado mucha inestabilidad y amenaza con desbordarse. Más adelante le informaremos ante la grave situación de las redadas de inmigrantes en Los Ángeles, California. En unos minutos, en el noticiero líder, la cónsula hondureña en Los Ángeles, California, Yulisa Gutiérrez. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le invitamos a conocer la Casa del Pan en Ciguatepeque, en donde se elabora el pan blanco más grande que usted haya visto y es su marca insigne en la zona. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Por los difíciles momentos a su llegada a Ciguatepeque y no tener una fuente de ingresos para su hogar, nace la idea de la elaboración de los famosos pan blancos que se diferencian por su enorme tamaño. Como nos venimos para acá, entonces yo no hallaba de qué hacer dinero y tanto
hijos que tenía. Entonces yo, una noche yo me puse a orar y le dije al Señor que me ayudara para ver cómo me podía desempeñar para darle de comer a mis hijos. Y entonces fue cuando vino la idea de hacer ese pan blanco. Es una labor que esperan mantener por generaciones y fortalecer en variedad, manteniendo siempre la calidad que les caracteriza. Intentando pues mantener lo que un día mi abuela comenzó hace más de 30 años, y la idea es continuar con esa pan tradicional, ¿verdad? Sé que nos diferenciamos un poco de las panaderías, pero la idea es mantener esa tradición que viene desde años. Ubicados en un lugar estratégico que les da a conocer, así como sus redes sociales y su número de celular 8828-7811. El Centro de Calidad de Vida, media cuadra al sur. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Panadería y Cafetería La Casa del Pan. También pueden contactarnos al 8828-7811, que es nuestro WhatsApp para pedidos, ¿verdad? También podemos hacer los envíos nosotros. La Casa del Pan, aparte de buen sabor, es tradición en nuestro municipio. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La Cancillería hondureña está pidiendo a los nuestros en Los Ángeles que en caso de detención o comparecencia ante autoridades migratorias o judiciales, recomienda lo siguiente. Mantenga la calma y no oponga resistencia al arresto ni incurra en actos de violencia, ya que esto puede agravar su situación legal y poner en riesgo su integridad. Buscar asesoría de un abogado o representante legal acreditado. No utilizar documentación falsa, ya que esto puede agravar su situación jurídica. No firmar documentos cuyo contenido no comprenda completamente. Recordar que usted tiene derecho a guardar silencio y no está obligado a proporcionar información que pueda autoincriminarlo. Solicitar que se notifique a su consulado más cercano. Usted tiene derecho a contactar a su representación consular para recibir apoyo y orientación. La cónsul hondureña en Los Ángeles, California, Yulisa Gutiérrez. Estamos en comunicación directa con ella en este momento. ¿Hay hondureños detenidos en estas redadas, cónsul? Gracias por atendernos. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Realmente es un placer para mí estar aquí hoy en TN5. Así es. Respecto a la interrogante, sí decirle, Renato, que desde la cronología de lo sucedido, en la cual ustedes lo han resumido de una manera excelente, sí, a partir del 7 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer la primera lista oficial, que fueron 11 personas arrestadas durante todas estas redadas migratorias de distintos puntos de Los Ángeles, California, ¿verdad? Dentro de esos 6 fueron identificados como mexicanos y uno de ellos ya tenemos identificado que es hondureño, que fue arrestado dentro de estas protestas de las redadas del 7 de junio. Cónsul, correcto. Solo estoy revisando un comunicado que ha divulgado la Cancillería hondureña en este momento. Y yo creo que es oportuno que la cónsul recalque a los hondureños la reacción que deben tener cuando sean detenidos. Vale la pena, cónsul, vale la pena porque en vez de posibilitar una solución a su problema inmediato, se pueden complicar si su reacción no es coherente con lo que la Cancillería nos está diciendo en este momento, cónsul. Así es, Renato. El gobierno de la República de Honduras, especialmente el Consulado General de Honduras en Los Ángeles, hace un llamado a la cordura, a ese estricto apego al debido proceso y el respeto a la dignidad humana. Reiteramos que nuestros compatriotas, ¿verdad?, tengan ese respaldo y que sientan que su consulado va a tener un firme compromiso con la protección de sus derechos humanos, de todos los hondureños que radican aquí. Es sumamente importante reiterar de que no fomentar que los hondureños participen en protestas que sean orientadas al tema de violencia. Incitamos que nuestros compatriotas se mantengan a salvo, se mantengan en casa con sus familiares y que no se expongan. Definitivamente exponerse está provocando que la situación se vuelva un poco más tensa y cause un ambiente de temor dentro de las comunidades migrantes. Y la región nuestra, ¿cómo está reaccionando, cónsul? Ya hemos informado de acercamientos entre los países que se ven afectados, pero usted deme su opinión personal. ¿Cómo estamos reaccionando?
Bueno, con decirle, Renato, que ya estamos viendo reacción. Yo no había visto ya participación de hondureños aquí en Los Ángeles, pero ya estamos viendo personas con banderas hondureñas, ¿verdad?, participando en protestas específicamente en centro de Los Ángeles. Y de igual manera ya estamos viendo que hay participación en distintas ciudades, igual con una respuesta parecida que en Los Ángeles, como hacer en Dallas y en New York, en la cual ya se han detectado hondureños participando en estas protestas. Sí reiteramos que nuestros compatriotas se mantengan a salvo y que no participen en estas protestas, ¿verdad?, ya que lamentablemente puede ocasionar algo peor y que nuestros compatriotas sean afectados en este tema de estas redadas. Sí, a través de nuestra red consular, la Cancillería nos ha dado la instrucción de brindar una asistencia legal y humanitaria oportuna a todos nuestros compatriotas que lo necesiten. Es por eso que hemos habilitado este correo en el cual ustedes han mencionado. Si las personas tienen información o incluso han sido detenidas ellos mismos o sus familiares, pueden escribir al correo electrónico o llamar al número del call center o solicitar a los agentes en ICE que quieren hablar con su consulado. De igual manera, nosotros nos estamos movilizando a través del equipo de protección consular a estos centros de detención para brindar la asistencia adecuada. Bueno, cónsul Yulisa Gutiérrez, sé que es un momento muy complicado para centenares de compatriotas, posiblemente miles de compatriotas que están en Estados Unidos sin documentación. La cónsul Yulisa Gutiérrez es nuestra representante en Los Ángeles y los estados. Yo le preguntaba por la reacción de los estados ante la situación que es muy soberana de Estados Unidos, pero que está generando una reacción muy sensitiva de los nuestros que están siendo capturados de la manera como se hace ahora mismo, detenidos de la manera como se hace ahora mismo. Claro. Ya tenemos una respuesta, Renato, de Guatemala, ya se pronunció a través de su Cancillería, expresando la preocupación por los recientes operativos migratorios, ¿verdad? Muy parecido a nuestra misma declaratoria de que ha generado Cancillería. De igual manera, México ya tiene identificado a través de su consulado y se ha brindado ese respaldo de protección a los derechos humanos de nuestros migrantes a través de la presidenta Sheinbaum. Y ya ellos ya tienen identificados más de 23 mexicanos y han brindado esa asistencia. Entonces sí, ya los estados ya están prácticamente reaccionando, sí fomentando que sea de manera pacífica y que abocar a los connacionales a que busquen en los consulados y pedirles el orden, ¿verdad? ¿Y cuál es el ambiente ahí que impera en Los Ángeles, en todo ese estado de California, ante esto que ha decidido Donald Trump, cónsul? Realmente, Renato, el ambiente es un ambiente de temor y de tensión, con decirle que nuestro consulado está ubicado en Glendale, ¿verdad? Está fuera del centro de Los Ángeles, pero aún así el ambiente se siente de tensión. Nosotros atendemos normalmente 250 personas, compatriotas de que llegan a sus citas a hacer sus trámites, y con decirle que hoy me llegaron casi 21 personas o menos. Eso quiere decir que nuestros compatriotas están con temor en salir, que tienen temor a realizar sus servicios consulares por ser, ¿verdad?, capturados por por todo este tipo de redadas y detenciones. Y realmente aquí es de temor, incluso el personal asignado a mi equipo, que tienen sus papeles en orden, aún así sienten miedo, ¿verdad?, dentro de las calles, porque siempre hay personas que están de manera violenta, están haciendo protestas, quemando carros, etcétera, generando caos. ¿Hay un sentimiento como de impotencia, cónsul? Claro, es un sentimiento de impotencia realmente de ver a nuestros compatriotas afectados de esta manera. Sí es importante el tema de manejar con diplomacia, ¿verdad? Y buscar la manera de cómo se puede llevar a cabo que nuestros compatriotas, orientarlos cuál es el proceso adecuado a seguir, y que también a través de nuestra Cancillería fomentar el orden, que ya lo he repetido varias veces en esta intervención, ya que es sumamente importante que no incitemos a nuestros hondureños a generar caos y que sepan cuál es la vía correcta de cómo comparecer ante autoridades migratorias o judiciales. Y es por eso que la Cancillería hoy, esta noche, generó su comunicado en recomendaciones generales de qué hacer, y que sepan que sus consulados tienen el servicio de brindar asesoría legal gratuita o orientarlos con abogados de bajo costo.
Muchas gracias a la cónsul hondureña en Los Ángeles, California, Yulisa Gutiérrez, por estar atenta al llamado y aceptar la llamada y hacer las sugerencias correspondientes a los nuestros, y que al más alto nivel político de nuestros países aquí en la región centroamericana y México, pues dialoguen con el gobierno estadounidense. De nuevo, muchas gracias, cónsul Yulisa Gutiérrez, y seguro que estaremos con más conexiones para informar a los nuestros allá y a sus familiares aquí. Gracias. Feliz noche. Claro que sí, Renato. Buenas noches. Feliz noche. La presidenta Xiomara Castro juramentó este lunes al nuevo canciller de la República, Javier Busotto, quien llega para cubrir la vacante que deja Eduardo Enrique Reina, luego que este renunciara para dedicarse de lleno a la campaña política como parte de la fórmula presidencial de la candidata oficialista Rixi Moncada. Busotto se desempeñaba como embajador de Honduras ante el gobierno de Estados Unidos. Su primer acto fue acompañar a la mandataria en la ceremonia de recibimiento de las cartas credenciales de 4 nuevos embajadores ante el pueblo y gobierno de Honduras. Tras la juramentación de la Embajada de Estados Unidos felicitó la nueva designación y en sus redes sociales dio la bienvenida al indicar que durante 3 años el nuevo canciller lideró con entrega, visión y compromiso la misión diplomática de Honduras en Washington, dejando una huella en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, y ahora le desean muchos éxitos al frente de la Cancillería. Y fallece el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Crescencio Arcos. El hombre que en una entrevista, recuerdo, que le hicimos cuando estábamos en Radio América con el periodista Félix Antonio Molina, dijo aquella frase que se ha quedado hasta estos tiempos, casi 3 décadas después, que la justicia en Honduras la comparó como con la serpiente que solo muerde a la gente de pies descalzos. La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó este lunes sobre la muerte de Crescencio Arcos, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Honduras entre 1990 y 1993. Mediante su cuenta de X, la página de la Embajada Americana recordó con gratitud su servicio y su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Funcionarios y personal de esta misión diplomática expresan sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, concluye el mensaje. Y la presidenta Xiomara Castro recibe cartas credenciales de 4 embajadores. Sigue pendiente el de la Unión Europea. 4 nuevos embajadores presentaron sus cartas credenciales a la presidenta Castro. Se trata de los nuevos representantes diplomáticos de Ecuador, Nicaragua, Países Bajos y Grecia. La nación sudamericana será representada ante el pueblo y gobierno hondureño por el doctor en jurisprudencia Germán Alejandro Ortega Almeida. La nueva embajadora de Nicaragua será Darling Carolina Ríos Munguía, quien ya fue jefa de la delegación diplomática de ese país en Angola y Guinea Ecuatorial. Mientras tanto, Arjen van Derben será el embajador de Países Bajos en Costa Rica, concurrente en Honduras. También presentó sus cartas credenciales Nicolaos Kotroikois, embajador de Grecia en México, concurrente en Honduras. Todavía sigue pendiente la presentación de cartas credenciales de Gonzalo Fournier como embajador de la Unión Europea en el país. Llevar luz, esperanza y alegría a Choloma es lo que buscan la Iglesia Católica y Fuerzas Vivas con la iniciativa de un festival para resaltar los talentos de los habitantes del municipio, además de destacar la cultura y otras actividades. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Bajo el lema Fiesta de la Esperanza, Choloma se prepara para el evento Luchifex, porque buscan precisamente con diferentes actividades llenar de luz y esperanza a los pobladores de este municipio. La actividad es promovida por la Iglesia Católica con el apoyo de las fuerzas vivas de la comunidad. Hoy queremos dar un rostro positivo, sobre todo lleno de esperanza para todos. Choloma siempre, como se dice el lema, es tejedor de esperanza para todos. Y Choloma como tal ha luchado, tiene esa resiliencia que siempre ha salido adelante. Recordemos el huracán Fifi, el huracán Mitch, tormentas Eta y Iota. A pesar de todo eso, la gente se levanta. Con esta iniciativa buscan brindar espacios de sano esparcimiento, expresión cultural y participación ciudadana. Iluminar Choloma,
iluminar Choloma con la luz de la esperanza. Hoy más que nunca necesita Choloma y que nos involucremos todos. En el contexto de este año jubilar que el Papa Francisco convocó, queremos vivir la esperanza auténtica en Choloma. Choloma necesita esperanza, alegría y oportunidades, indican algunos jóvenes que de lleno apoyan este festival. Uno de los objetivos también es eso, ¿verdad? El traer esa esperanza, la alegría, alejarnos, olvidarnos un poquito de todo lo que hemos estado viviendo días atrás. Entonces, esta es la oportunidad, ¿verdad? Venimos nosotros con esa idea, con esa iniciativa de relajarnos, de reírnos, de saltar, de bailar, de olvidarnos. La cita es durante el 28 y 29, pero desde ya se promueven actividades para involucrar a todos los habitantes del municipio. Bueno, está en comunicación con el noticiero líder el ex precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix. Jorge quiere intervenir a raíz de esa cadena de televisión y radio, no por la cadena como tal, sino por el contenido de la cadena, de la intervención del diputado presidente del Congreso, Luis Redondo, donde hoy ha amenazado con expulsar a los diputados del Congreso Nacional, arguyendo, y cita un artículo constitucional, de que hay faltas injustificadas que la misma Constitución dice solo merecen la expulsión de los diputados. Ya hemos tenido en los primeros 30 minutos del noticiero diferentes interpretaciones sobre esa amenaza que hoy ha hecho Luis Redondo. Y para el diputado Jorge Calix, ¿qué valoraciones merece el contenido de esa cadena de televisión y radio del señor Redondo? Calix, adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato, muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Mire, estoy realmente sorprendido por cómo este gobierno realmente no le interesa la ley, no muestra ningún respeto por las formalidades legales y por el desprecio que tienen para los ciudadanos en general. Esto no debe de entenderse como un ataque a la oposición. Esto debe de entenderse como un abuso de poder. Eso es lo que es, abuso de poder. Ellos vienen y alegan, me refiero a Luis Redondo y a todo el gobierno, que ellos pueden hacer con el Congreso lo que se les pegue la regalada gana. Ahora es que un presidente del Congreso, que además es ilegal, Renato, no se nos olvide que a ese hombre lo escogieron 44 diputados, está ahí por la fuerza, a patadas se puso ahí, y además por la intromisión de otro poder del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, en los asuntos del Poder Legislativo, que también es inconstitucional. Y ahora es que él va a suspender diputados y que él los va a inhabilitar por 10 años. Que me diga Luis Redondo en qué parte de la Constitución dice que quien presida, sea quien sea, tiene esa facultad. Mire, interpretan la Constitución a su antojo. El intérprete último de la Constitución no es quien preside el Congreso, aunque lo presidiera de manera legal. El intérprete último de la Constitución no es ni siquiera el Pleno del Congreso. El intérprete último de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Entonces él no puede venir a subrogarse los poderes de la Sala de lo Constitucional e interpretar la Constitución a su manera. No se le debe de olvidar a Luis Redondo que el Congreso está donde estén sus diputados, y donde haya mayoría de diputados propietarios, ahí va a estar el Congreso. También tenemos el derecho de autoconvocarnos y vamos a analizar la procedencia de una autoconvocatoria para que la mayoría de diputados electos por el pueblo legislen respetando la voluntad popular, porque no, ahora Luis Redondo
dice que no ocupa nada, que él con 10 personas va a manejar ese Congreso, que con 10 votos él va a aprobar lo que él quiera y respetando la voluntad popular. Y le quiero recordar a Luis Redondo que solo faltan 174 días para las elecciones. El 30 de noviembre se van a dar cuenta del desprecio que el pueblo hondureño siente por ellos, similar al desprecio que ellos sienten por la ley y por las formalidades que la ley exige. El 30 de noviembre se van porque se van. Y después le va a tocar responder por todas las ilegalidades y las violaciones a la Constitución que ha cometido. Lo mejor, Luis, es que dejes de actuar de esa forma, porque no sos eterno, y ese cargo que te robaste tampoco será eterno. Así que espero que rectifique el partido de gobierno y que entienda que lo mejor es construir consensos, dialogar, buscar el mejor tono del gris y ver de qué manera puede el Congreso avanzar sin atropellar los derechos de los demás diputados. Al final de cuentas, yo no me debo a un miembro de la Junta Directiva. Yo me debo a los 229.445 personas que votaron por mí. No, mi curul no le pertenece ni a Luis Redondo, ni a la Junta Directiva, ni a ningún partido. Mi curul le pertenece a la gente. Así que él debe de respetar eso. Jorge. Le agradezco, Renato. Jorge, así brevemente ya, por cuestiones de tiempo de noticiero. Y este artículo que cita Redondo, el 197 de la Constitución, que los diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las sesiones dieran motivo a que no se forme el quórum o se desintegre serán expulsados del Congreso. ¿Cómo lo interpreta? Número uno, que esta Constitución se elaboró en el marco de la Constituyente de 1981, en donde veníamos de dictaduras militares y donde no se sabía qué iba a pasar después de que hubiesen elecciones, si los militares iban a reconocer las elecciones, se iban a permitir que los poderes constituidos ejercieran sus funciones. Hoy hay que decirlo, y esto no es propio de este tiempo en el que vivimos, esto es de siempre. Hoy el Congreso está donde estén sus diputados. Eso también está en la Constitución. Entonces yo le hago una pregunta. Si nos autoconvocamos nosotros y habemos más de 70 diputados y no llega Luis Redondo, ¿podemos nosotros expulsar a Luis Redondo? ¿Podemos inhabilitarlo por 10 años? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque al final de cuentas esas decisiones no las toma él. Ahí no dice que es el que preside legal o ilegalmente el Congreso el que toma esa decisión. Esas decisiones tienen que ser sometidas al Pleno. Ese tipo de castigo tiene que ser sometido al Pleno y el Pleno tomar en cuenta. ¿Por qué tomar en cuenta esta decisión y hacerlo procedente? Porque si no, Renato, yo le hago una pregunta. La hija de la presidenta Castro, ella no va al Congreso. Ella va a ser expulsada. Cuando nos expulsen al resto de nosotros, lo que quiere él es expulsar a la oposición. A la hija de la presidenta, ¿la va a expulsar o no la va a expulsar? Eso es una decisión que él no la puede tomar, porque si un presidente pudiera tomar esa decisión, no hubiera quedado ningún diputado de oposición en los últimos 40 años, esa es la verdad. Esas decisiones se someten al Pleno y es el Pleno el que decide, no es el presidente, no es una atribución del presidente, aunque fuese legal, porque Luis Redondo es un presidente ilegal. Okay. Pero aunque fuese legal, ¿Cuántos diputados se necesitan para una autoconvocatoria a sesión del Congreso, Cálix? 65 según la Constitución de la República. Una sesión extraordinaria puede ser convocada por 65 diputados. ¿Y en qué caso se puede autoconvocar el Congreso? En cualquier caso que 65 diputados definan que hay que discutir un tema que es relevante y que no ha sido tocado por
o que ha sido ignorado por la Junta Directiva. Y este argumento de Redondo, así ya para concluir, porque me imagino que este va a ser el debate, es el debate a partir de esa comparecencia de Redondo, que los diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las sesiones dieran motivo a que no se forme el quórum o se desintegre serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo de 10 años el derecho a optar a cargos políticos. Esto tiene que ser decisión del Pleno, es lo que usted me está diciendo, y no decisión expresa del presidente del Congreso. Correcto, eso es una decisión del Pleno, eso no es una decisión de una persona. Esos artículos, repito, se ponen ahí por el contexto en el que estaban en 1981, cuando esta Constitución fue redactada. Sin embargo, no hay manera de que un presidente expulse a un diputado, porque entonces, para esa gracia, cuando tenía Juan Orlando 71, hubiera expulsado a todos los liberales. O cuando el doctor Oliva presidió el Congreso 2014-2018, donde ellos apenas tenían 48 diputados, hubiera expulsado a los 37 de Libre para poder él manejar el Congreso a su antojo. Pero nadie jamás en la vida lo ha hecho, porque eso es una decisión del Pleno. No hay ningún artículo que diga que es decisión del Congreso. El Pleno es la máxima autoridad del Congreso. Luis Redondo no es el jefe de los diputados. Él nada más tiene, aunque es ilegal, repito, pero su única diferencia con el resto es que él modera el debate. Él no puede castigar a un diputado. Esas son decisiones de la máxima autoridad de la institución, que es el Pleno. Es Correcto. El Pleno el que toma las decisiones, no Luis Redondo, no la Junta Directiva. Muchas gracias, diputado Jorge Cali, por contribuir a ilustrar en este debate que se genera en el país a raíz de la advertencia o amenaza de Luis Redondo de expulsar a diputados del Congreso Nacional. Cerramos la emisión estelar, a continuación las 5 de TN5. Feliz noche.